solo para ti. Un mensaje divino que llega a ti. Cada día es nuevo, una bendición sin fin. En la iglesia cristiana encuentras tu carril. Promesas y bendiciones en cada paso que das, creando un futuro lleno de amor y paz. Amado Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le damos los buenos días a las naciones, a las familias en cada hogar, declarando siempre que tu ministerio y nuestra iglesia Promesas y Bendiciones estamos unidos con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Te pedimos perdón por todo pecado de pensamiento, palabra, obra, misión. Declaramos que siempre tú estás con nosotros y tú eres el que siempre gobernarás nuestras vidas. Y creemos, Dios, que contigo siempre iremos de victoria en victoria. Gracias, Señor, por este nuevo día, por darnos la bendición tuya y prestárnosla para poder estar de acuerdo en tu santa divina voluntad y poder entregar tu mensaje, tu palabra. Todo esto bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, mis amados, hay algo que después de este recorrido por Colombia y por todo lo que pudimos vivir y hacer, siento en mi corazón traer un mensaje que me dicen de mi personalidad. Esto va a tener que ver con su matrimonio, con su cónyuge, con su familia, dentro de tu personalidad, como varón o hombre o mujer de Dios. ¿Qué dicen de tu personalidad? ¿Qué habla Dios de tu personalidad? ¿Qué se dice de tu personalidad aquí en la tierra? Y bueno, a veces nosotros sentimos que no somos las personas que debemos de ser y dejamos que muchas cosas pasen y sucedan. Y la pregunta es, ¿alguna vez se ha sentido usted frustrado o frustrada porque su cónyuge siempre parece estar ocupado o ocupada para que vaya a saber uno por qué están siempre ocupados o ocupadas con sus celulares, con sus conversaciones? Y comienzas el día con grandes intenciones de llegar a hacer unas pocas cosas específicas, pero algo te distrae. Y nos distrae, ¿por qué? Bueno, ese es el sentido que me dicen de mi personalidad. Algunas veces hemos estado entusiasmados o entusiasmadas al tener que ir a pasar algún tiempo, como hoy, en comunión en la iglesia, compartiendo con muchos de nuestros amigos, pero nuestro cónyuge se queja por tener que soportar otra velada de conversaciones huecas que tienen con otras personas que no tienen nada que ver con lo que Dios quiere con tu vida. Sigo preguntando, ¿alguna vez te has sorprendido de que los hombres o las mujeres te vean como una persona insensible, indiferente, cuando en lo profundo de su ser es muy sensible y se preocupa por los demás y no se dan cuenta que usted es una persona sensible por los demás? ¿Alguna vez te has ido a una reunión social con la confianza de que tuviste una buena impresión en esa reunión, pero descubriste que mientras volviste a casa en un taxi o conduciendo tu carro, ves que no fuiste en compañía de tu cónyuge, sino que te llamó como unas 10 veces, y que te hubiera podido decir mejor que no debería haber dicho nada en absoluto porque estabas llegando tarde a casa? O en esas relaciones de amigos, de amigas que parecen calmados y relajados, que tienen mucho tiempo para jugar mientras que tú te sientes como un ratoncito, una ratoncita hámster, esos ratoncitos que dan vueltas en las jaulas, en la ruedita,
y te la pasas en la misma ruedita diario, vivir, dando vueltas y vueltas y no sabes ni para dónde vas. Pero tengo que hablar de algo, que hay hombres y mujeres diferentes y de formas diferentes. En ninguna otra parte de la creatividad de Dios se hace más evidente que en el ser humano, y que no hay dos de nosotros que seamos exactamente iguales, así seamos esposos, o seamos mellizos, o seamos gemelos. Porque hasta los gemelos idénticos pueden tener personalidades opuestas. Cada uno de nosotros tiene una combinación de dones, talentos, actitudes, creencias, necesidades y deseos que son diferentes a la de cualquier otro hombre o cualquier otra mujer. En parte, esto es lo que hace que la vida sea tan interesante. No hay problema con ser diferentes, pero la pregunta, ¿está bien que tu cónyuge sea diferente? Bueno, si alguna vez has observado alguna familia con más de un hijo, quizás te hayas asombrado o asombrada al ver que los hijos que tienen los mismos genes han sido criados por los mismos padres, en el mismo vecindario, comiendo las mismas dietas, que han ido a la misma escuela o colegio o a la misma iglesia, pero pueden ser totalmente diferentes. Entonces, ¿cuál es la razón de estas diferencias? ¿Por qué a algunas personas les encanta estar solos durante horas y horas y otros se vuelven locos o locas si no tienen a alguien a su alrededor? ¿Por qué un hombre o una mujer siempre tiene ideas nuevas e inventa cosas, mientras que la otra se conforma con usar las cosas como se supone que se deben de usar? ¿Y por qué a algunas personas les gusta hablar acerca de un asunto de manera exhaustiva, mientras que otros prefieren elaborarlo solos y luego hablar al respecto? ¿O por qué un hombre o una mujer le da la bienvenida a un nuevo empleado y otro actúa como si fuera el fin del mundo? Porque no sabemos. ¿Por qué algunos pueden leer un libro durante una hora sin aburrirse o distraerse, mientras que otros comienzan como a trepar por las paredes cuando pasaron nada más de 10 minutos leyendo? ¿Por qué algunas personas se enorgullecen de tener una oficina limpia y ordenada, mientras que a las oficinas de otros parece que las hubiera usado para pruebas nucleares? Entonces, mirando todo esto, la palabra nos apoya en el Salmo 139, versículo 14. Y dice: te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Pero me busqué una versión diferente. Y dice allí que gracias por haberme hecho tan admirablemente complicado o complicada, dice esa versión. Es admirable pensar en ello. Y dice: maravillosa es la obra de tus manos y qué bien la conozco. Entonces, acá en esta Biblia enseña claramente que cada hombre y cada mujer ha sido hecho a imagen de Dios y tiene un valor infinito. Entonces, cuando miramos algunas diferencias entre los hombres y las mujeres y sus estilos de comunicación, es probable que haya pensado lo siguiente: pero no todos los hombres somos iguales. Algunos hombres son tan diferentes de otros. Lo mismo sucede con algunas mujeres. ¿Por qué? Cuando conocemos a una nueva persona, ¿cómo hacemos para descubrir cuál es la mejor manera de hablar con él o con ella? Aquí viene lo bueno de este mensaje. Voy a hablar de las diferencias en los tipos de personalidades, que son la razón por la cual ahí vemos tales variaciones entre los hombres. Entonces, hoy es el día de comprender los tipos de personalidad que nosotros tenemos. ¿Qué son los tipos de personalidad? ¿Cómo funcionan?
En todo este recorrido que yo tuve con mi esposa por Colombia, lo vimos. Los tipos de personalidad están formados por varias preferencias o tendencias innatas que tienen un fuerte impacto en la manera en la que nosotros la desarrollamos como hombres y mujeres. Cada uno de nosotros comienza la vida con una pequeña cantidad de rasgos de personalidad heredados que nos hacen un poco diferentes del resto de las demás personas. Ahora quiero preguntarles, ¿sabes cuáles son algunos de tus rasgos? ¿Qué era lo que lo hacía a usted un poco o muy diferente de tu mamá o de tu papá, de tu hermano o de tu hermana? ¿Por qué? Porque cada rasgo de nosotros es un ladrillo fundamental que construye nuestra personalidad. Estos rasgos básicos innatos determinan muchas de las diferencias individuales en nuestra personalidad. Aunque los rasgos básicos están presentes en el nacimiento, en nuestro entorno y en la forma en la que nos criaron, nos influyen y modifican muchas cosas de nuestra personalidad. Entonces existen numerosas teorías y explicaciones acerca de la personalidad. Y lo que vamos a utilizar es la que nos proporcionará una manera práctica de poder identificar, traducir y comprender las diferencias fundamentales en nuestra personalidad. ¿Por qué? Porque tú puedes identificar 4 grupos de rasgos o preferencias o posiciones en las personalidades. Y entonces ahí entran estas: extroversión e introversión, sentido o intuición, pensamiento y sentimiento, juicio y percepción. Entonces cada rasgo nos puede hacer identificar por su nombre completo o por la letra que se le asigna una preferencia a esa elección consciente e inconsciente que hacemos como hombres o mujeres en ciertos campos designados. Ahora, ahí como estás, sentadito, sentadita. ¿Qué piensas en este momento? Mi primera pregunta, 3 cosas. Primero, ¿cuáles son sus pensamientos acerca del valor de tipo de tu personalidad? ¿Cuáles son tus pensamientos acerca del valor del tipo de tu personalidad? Segundo, ¿cuáles son los adjetivos descritos que usarías para describirte a sí mismo y a sí misma? ¿Cuáles serían esos adjetivos? Ahora, ¿qué adjetivos, esta es la tercera, descriptivos, utilizaría para describir a tu cónyuge o a tu familia? Entonces, tengo que empezar a hablar de lo siguiente. Pónganle cuidado. Veamos la personalidad del hombre o la mujer extrovertido, extrovertida. Recuerden que una persona extrovertida siempre obtiene la energía de la gente. Los extrovertidos viven en función de la gente. ¿Por qué? Porque un introvertido solo se energiza estando solo y prefiere la intimidad. Las preferencias de los extrovertidos y de los introvertidos se centran en la manera en que tú obtienes la energía. Somos como baterías. Cuando una batería se encuentra bien cargada, esa energía fluye hacia la batería. Pero cuando se le coloca en una linterna, la energía fluye desde la batería hacia afuera. Entonces la energía fluye hacia el interior del extrovertido cuando se encuentra en medio de las multitudes, de otras personas. Entonces su energía fluye hacia afuera cuando reflexionan en silencio acerca de algún asunto. En contraposición, la energía fluye hacia el interior del introvertido cuando puede reflexionar en silencio. No necesita bulla, no necesita las multitudes. Mientras que su energía fluye hacia afuera cuando está interactuando con otras personas.
Entonces el extrovertido viene a ser una criatura sociable. Se alimenta siempre de la energía de lo que los demás le den. Los amigos y los desconocidos se pueden acercar a ellos de la misma manera. Algunas veces pueden tender a dominar la conversación. Si los invitan a una fiesta de 6 horas, se sentirán en el 7º cielo. Y al final de la fiesta están conectados y listos para salir con sus amigos hasta tomarse un café a la madrugada. Hablan con todos. De hecho, es probable que con demasiada rapidez hablen de cosas personales, lo que pueden preocupar si está en ese grupo a un compañero introvertido. Oiga, si habla mucho, si ese habla demasiado, no se calla, y dice el introvertido. Por eso los extrovertidos no son los mejores oidores. A ellos les resulta difícil escuchar que hablar, porque tienen que dejar de ser el centro de la atención. Ellos hablan hasta duro para que los oigan. Y también pueden, y es la capacidad de tener la tendencia a siempre a interrumpir. A los extrovertidos se les describe como bocas andantes. En lugar de pensar primero, hablan sin tener la menor idea de lo que van a decir hasta que se escuchan a sí mismos. Alguien les tiene que grabar para que se oigan. Se desvanan los sesos en voz alta para que todo el mundo escuche y necesitan pensar en voz alta para llegar a una respuesta. Porque si se quedan mudos, se enloquecen. Las ideas a que llegan no son concretas. Siguen siempre trabajando en ellas. Se les habla y se les dice y siguen ahí repitiéndoselas. Pero dejan que cualquiera entre en su proceso. Tienden a hablar más rápido y en voz más alta y son un poco más animados, cómicos, chistosos. Los extrovertidos también prefieren un gran campo de juego en la vida, que no le pongan demasiados límites como que les prohíban que no pueden hacerlo. Una característica típica es que les gusta el ruido, la bulla. Esperan la interrupción de una llamada telefónica y si el teléfono no les suena, empiezan a llamar a todo mundo porque piensan que su teléfono se les dañó. Cuando llegan a la casa, encienden el televisor o el equipo de música a todo buen volumen, aunque no miren ni escuchen ni el televisor ni el equipo de música. Les gusta tener ruido a su alrededor. Entonces, en medio de sus conflictos hablan más fuerte y más rápido. Y creen que si pueden decir tan solo una cosa, todo está bien. Los extrovertidos se sienten solitarios cuando su cónyuge no está con ellos. Tratan de hacer cosas con su cónyuge en lugar de quedarse por ahí sentados. Y a juzgar por la manera en que se conectan con los hombres y las mujeres, uno pensaría que son muy seguros de sí mismos, pero sin embargo tienen una gran necesidad de afirmación y de elogio de parte de todos los que los rodean, especialmente de la gente que para ellos son de gran significado. Pueden pensar que han hecho una buena tarea, pero no la creerán hasta que lo hayan escuchado de alguna otra persona. No se sienten seguros hasta que alguien no les dice, bien hecho, muy bien, te felicito. Y también pueden pedir hasta una opinión cuando dicen, oye, nadie ha dicho nada de lo que yo hice. Oiga, ¿cómo le parece lo que hice? Mire esa pared como la pinté. Oh, sí, perfecta. Y en esas palabras, siempre ellos buscan esa necesidad y las necesitan. Entonces, vamos ahora a la personalidad del introvertido. Acabamos de hablar del extrovertido. Los introvertidos son los que necesitan formular en la intimidad de sus pensamientos lo que van a decir antes de estar listos para compartirlo. Si se les presiona para que den una respuesta rápida e inmediata, esta clase de introvertidos, su mente se les cierra. Como que, no me hables así, por favor, háblame suave, me estás maltratando. Y se cierra la mente. Y entonces responden, déjame, lo pienso, déjame pensarlo. Y más tarde te digo lo que pienso. Con frecuencia se les ve como tímidos o reservados. Prefieren compartir su tiempo con una persona o con muy pocos amigos cercanos. Generalmente en presencia de extraños permanecen en silencio. Aman la intimidad y el tiempo tranquilo, a solas, aprenden a concentrarse y a aislarse del ruido.
Si uno los invita a una fiesta de 6 horas, ¿sabe cómo responden? 6 horas voy a estar ahí en ese ruido. Debes estar loco, estás bromeando. 6 horas una predica. No, uy, no, gracias. ¿Qué voy a hacer durante 6 horas? Voy a quedar aniquilado, aniquilada. Entonces el introvertido siempre llega tarde porque habla con algunas personas una a la vez y se va más temprano. Así se sienten cómodos. Y es probable que tampoco les interese el tiempo de comunión en una escuela dominical o un servicio dominical o en una reunión como esta. Los introvertidos son buenos para escuchar y detestan que los interrumpan cuando hablan. Se molestan. Ya es una carga. Cuando se encuentran en una relación tienden a guardar sus pensamientos y desearían que su compañero o su compañera hicieran lo mismo. Si se trata de un extrovertido, también tiende a tener cuidado cuando entra en una nueva relación. Entonces, cuando se les hacen una pregunta, se toman un promedio de 7 segundos antes de responder. El problema es que si la otra persona es un extrovertido, esperará 1,5 segundos antes de saltar para dar una respuesta. Nuestras escuelas están orientadas a los niños extrovertidos. Cuando una maestra hace una pregunta, todos ellos levantan la mano, aunque todavía no sepan la respuesta. Formularán la respuesta mientras hablan en voz alta, pero el campo de juego en donde se van a nivelar con la maestra en esa clase, alguno dice, maestra, aquí tiene una pregunta. Entonces la maestra dice, esperen, me gustaría que todos ustedes piensen en la respuesta durante 20 segundos. Y luego les diré cuándo deben levantar la mano. Entonces ella les hace un pedido como el de darles la misma oportunidad a que los introvertidos se involucren, para que todos puedan ensayar en sus pensamientos antes de hablar, extrovertidos e introvertidos. Eso lo he visto en nuestra iglesia. Yo tengo aquí extrovertidos y introvertidos. Cuando nos enteramos a leer acerca de Santiago, los introvertidos tienen grandes conversaciones consigo mismos, incluyendo lo que la otra persona dice y sus propias respuestas. Y pueden hacerlo de manera tan realista que creen que la conversación en realidad tuvo lugar. Por eso los introvertidos sospechan de los elogios. A su vez, los dan con moderación. Por lo tanto, si su cónyuge es un extrovertido, una extrovertida, ¿de qué manera esto te puede afectar a tu relación? Pueden estar casados, pueden soportar la ausencia de la otra persona bastante bien, pero por lo general prefieren estar con la otra persona sin demasiada actividad y ruido, y se sienten más cómodos en un campo de juego pequeño donde no los puedan controlar. Tienen límites bien definidos. ¿Y sabe cuál es el lema de ellos? Tú te quedas fuera de mi territorio y yo me quedaré fuera del tuyo. Así hablan los introvertidos. Ahora mi pregunta, ¿cuál es la compatibilidad entre los extrovertidos y los introvertidos? Mi pregunta, ¿un extrovertido y un introvertido pueden ser compatibles? ¿Pueden ser compatibles? ¿Y qué me dice si hablamos de casos extremos de extrovertidos y introvertidos? Se puede suponer que 2 extrovertidos y 2 introvertidos son más compatibles debido a sus similitudes en su forma de hablar o de pensar. O podemos ver otros factores de personalidades porque representan un papel muy importante en esa ecuación de la compatibilidad. Francamente, cualquier combinación de personalidades da trabajo hasta que se vuelvan compatibles. Una pareja formada por un extrovertido y un introvertido, o una extrovertida y una introvertida, puede experimentar más entusiasmo y romance en su relación que ser 2 extrovertidos y 2 introvertidos. La desventaja es que probablemente tengan que hacer un esfuerzo más grande para ser compatibles, los 2 extrovertidos o los 2 introvertidos. ¿Por qué? Porque las parejas que tienen las mismas preferencias
o que se aproximan en sus gustos pueden encontrar que la compatibilidad llega con más facilidad, pero necesitan trabajar en el área de traer ideas y recursos estimulantes a su relación, o de lo contrario corren el riesgo de caer en la rutina. Yo creo que más de uno aquí sentado dirá: wow, yo necesitaba esta prédica, pastor. Bueno, póngale más cuidado porque me voy a demorar un poquito en la prédica. Entonces, precisamente la característica que produce atracción entre un extrovertido o extrovertida y un introvertido y una introvertida antes de casarse puede ser el principal motivo de conflicto luego de su matrimonio, ya que la preferencia tuya o de cada hombre o cada mujer parece más extrema al tener que afrontarla cuando ya la tienes diariamente cercano o cercana. ¿Qué pueden hacer dos tipos de preferencias diferentes para ser compatibles? Puede ser que el extrovertido o el introvertido acepte y elogie verbalmente las diferencias de su cónyuge y de su exclusividad, evitando de tratar de cambiar al otro, convirtiéndolo en una edición revisada de sus propias preferencias. Puede alabar a Dios por los puntos fuertes de cada uno, como la habilidad de un extrovertido o extrovertida para conectarse socialmente y la estabilidad, la fuerza y la profundidad de pensamiento de un introvertido y una introvertida. Los extrovertidos y las extrovertidas deben recordar que los introvertidos y introvertidas pueden quedar exhaustos luego de una socialización superficial. Yo no sé qué le pasa a usted, mamá. Usted llega y eso parece una lora. Y habla, y habla, y habla. Y usted, hija, que no habla nada, se queda ahí callada. Entonces, ¿qué es lo que quiere usted? Y empiezan las discusiones. Los introvertidos e introvertidas prefieren reuniones menos frecuentes con unas pocas personas, en particular con aquellos con quienes se sienten cómodos y cómodas. Pero un extrovertido, una extrovertida puede ayudar en una reunión social grande, pero no debe presentarle a su cónyuge a todo el mundo, lo cual hace que el introvertido y la introvertida se conviertan en el centro de la atención en una interminable cantidad de veces, no hablando en voz demasiado alta, no revelando detalles personales acerca de su relación y no pidiéndoles que oren en voz alta o haciéndoles una pregunta que requiera una respuesta inmediata. ¿Usted no los ha visto? Pastor, pastora, aquí está mi hijo. ¿Cómo estás, joven? ¿Cómo me le va? Bien. Un introvertido, una introvertida llegó. Y mientras esa extrovertida de mamá, no, yo no sé, pastor, y empiezan a hablar con una fuerza. ¿Por qué no piensas en esto y no me dejas conocer tu respuesta en lo siguiente? A los introvertidos nunca les encanta esto, ¿cierto? Un extrovertido también puede elegir personas con los cuales, aún con su cónyuge, se sienta como en una conversación de uno a uno. El introvertido no le gusta que lo pongan en reuniones de 5 o 7 personas a hablar. Al extrovertido le gusta hablar con 50, 200, 500. Hay un relato de una mujer que se casó y la familia de su esposo estaba compuesta por 8 personas muy extrovertidas. En los encuentros familiares solo podía aguantar alrededor de 1 hora. Luego se tomaba un recreo de media hora sola en otra habitación para poder revitalizarse. Y esto les parecía ridículo, maleducado. ¿Dónde está? ¿Cómo así? Por allá se encerró. ¡Ay, déjelo! Ese es amargado, amargada. No. No es esa la realidad. La única manera posible de que funcione es que los otros miembros de la familia entiendan la diferencia y lo acepten. No podemos luchar contra la manera en la que Dios nos creó como seres exclusivos. Y debemos buscar el equilibrio, así como también el satisfacer las necesidades mutuas. Cuando los introvertidos escuchan a sus compañeros extrovertidos devanándose los sesos en voz alta, no deberían suponer que lo que escuchan es un hecho. El extrovertido simplemente está procesando en voz alta para que todo el mundo lo oiga. Pregúntele, ¿te
¿Te estás retorciendo tus sesos de nuevo? ¿Tus sesos de tu cerebro? Y es probable que obtengas como una respuesta de un sí. Por otra parte, a los extrovertidos les ayuda a anunciar que están haciendo eso cuando está sucediendo y les encanta que los estén mirando. Pero cuando un introvertido está pensando en algo, lo mejor sería dejarlo saber al extrovertido en lugar de permitir que se sienta como que no le presta atención, para que este extrovertido no sea un hombre o una mujer de fácil rechazo y se sienta que cuando el introvertido no le dice nada y usted dice, ¿qué hace esta persona aquí al lado mío? No habla, eso parece una tumba. Habla más las sillas del auditorio que esta persona. Hola, ¿cómo estás? ¿Está bien? Y no pasan de ahí. No contesta. No habla. Pero vamos a pasar al escenario matrimonial. Supongamos que el esposo es todo lo que es un extrovertido que puede hacer, y su esposa es una introvertida. No dice mucho estando en un grupo, pero con los amigos cercanos habla más que su esposo. A él le encantaría tener la casa llena de gente los domingos por la tarde. Para ella 3 o 4 veces al año es suficiente. Cuando pueden llegar a un acuerdo, invitan a 3 parejas una vez al mes luego de la iglesia. La esposa conoce a 2 de ellas y se siente cómoda con su compañía. La otra pareja es nueva para ella, pero en un grupo pequeño puede llegar a conocerlos. Este extrovertido y esta introvertida han aprendido a ser compatibles. Ahora, ¿qué me dice usted? Usted podría hacer la misma forma para unirse más y crecer en su relación, aún en su relación no solamente conyugal, sino familiar y ministerial. Recuerde, se puede crecer gracias a las diferencias. Ahora, mis amados extrovertidos, extrovertidas, introvertidos, introvertidas, ¿cuál es el plan? ¿Vas a ir de nuevo a YouTube a oír nuevamente este mensaje y escribir cada característica que te describí? ¿O pudiste encontrar algunas descripciones que encajaron en cualquiera de los dos? Extrovertido, extrovertida e introvertido, introvertida. Ahora, te invito a que hagas una lista de cómo respondería de manera diferente y cómo te gustaría que tu cónyuge o tu familia te respondiera de manera diferente para ser más compatibles. ¿Cuáles han sido las características de tu cónyuge y de tu familia que te han resultado más difíciles de comprender? Siendo usted un hombre o una mujer extrovertido o extrovertida, o siendo usted un hombre o una mujer introvertido o introvertida, ¿qué es lo más difícil que te puede llevar a ti a comprender? Ahora, y así ya te puedes dar cuenta ¿por qué no has estado creciendo debido a tu personalidad? ¿Por qué te cuesta tanto dar un abrazo? ¿Por qué cuánto te cuesta poder tener una comunicación con otro hombre, pero con el sexo femenino sí como que intento, pero es que es extrovertida y me da miedo que esa mujer me va a hablar y yo no le voy a tener respuestas como introvertido? O viceversa. Este mundo está lleno de extrovertidos e introvertidos. Los vemos a diario. Los vemos los que llegan. A nosotros nos pasó en un Airbnb. Llegó su papá a arreglar las cortinas allá en Colombia con su hijo. Y su hijo, yo le hablaba y el muchacho era, sí. Sí. ¿Y qué estás haciendo? El papá contestaba por él. Un muchacho introvertido. Pero el papá extrovertido. La iglesia está llena de extrovertidos e introvertidos.
¿Cuánto vamos a ganar a Colombia? Los extrovertidos, ¡ah! Los introvertidos. ¿Qué pasa? Lléveme despacio. Yo voy uno a uno, paso a paso. Tranquilo, pastor. Yo voy ahí, pero despacio. La iglesia de Cristo se tiene que mover. Este tema Dios me lo puso para que conozcas tu personalidad. ¿Qué clase de personalidad tienes? Gracias a este viaje a Colombia conocí muchas personalidades. No personalidades de categoría intelectual, personalidades propias que dicen mucho de nosotros. Nosotros tenemos que tener una comunicación. Jesucristo no vino a ser introvertido y extrovertido. Jesucristo vino a traer una guía práctica para crear relaciones felices y satisfactorias los unos con los otros. Nosotros tenemos que ser esos apasionados. Nosotros tenemos que ser de la pasión de Cristo, no extrovertidos, introvertidos, genuinos, puros, sinceros, capaces de amar a los que no nos aman, capaces de amar a nuestros enemigos, capaces de llegar nosotros a sentir en nuestro corazón lo que Dios quiere que nosotros sintamos. Jesucristo no vino como extrovertido e introvertido. Él sabía cuándo tenía que hablar y cuándo tenía que callar, sin ser extrovertido e introvertido. Él sabía porque conocía los corazones o conoce los corazones. Iglesia, promesas y bendiciones. Nosotros tenemos que entender muy claro cuál es la bendición que Dios te trajo para la personalidad que tú transmites. El mundo y las naciones necesitan hombres, no que hablen duro, o mujeres que hablen duro, ni hombres y mujeres que hablen pasito. Necesita auténticos, originales, hombres y mujeres con una capacidad de desarrollar lo que hay en el corazón. Yo no puedo ser un hipócrita y fariseo pensando engañar a todo mundo cuando mi personalidad se ve a leguas quién soy yo. Sabemos quiénes somos nosotros. Pastor, ¿usted es extrovertido o introvertido? Díganmelo ustedes. Dirán algunos, pastor extrovertido, habla duro, habla mucho. ¿Y tú? No, yo no hablo mucho, pastor. Yo mejor me quedo callado o callada. Entonces, ¿cuál es mejor? ¿Quedarse callado o hablar? El Señor Jesucristo nos dice muy claro en la palabra: sé imitadores de mí. Yo tengo que hablar lo que tengo que hablar y callo. Anoche en nuestra vigilia aquí en Atlanta, hermosa. La gloria de Dios cayó. Vimos lo que teníamos que ver, no, lo que teníamos que hacer. Cansados. Yo aquí donde estoy cansadísimo. Tengo mi cuerpo agotado, ya no doy más. Pero sigo hacia adelante. ¿Por qué? Extrovertido o introvertido. Sé que es la pasión. Sé que es el amor. Sé que me llamó a esto. Sé que nosotros tenemos que hacerlo. Él nos llamó, nos consagró, nos bendijo, nos tocó, nos ungió, nos llena. Pastor, yo pequé esta semana. Levántese. No, pastor, ese pecado fue terrible. Levántese. Pero pastor, ¿cómo me voy a levantar? Vea, prostituto o prostituta, allá terminó botada o botado a los pies de Cristo y le lavó con el perfume más caro y le dijo: Señor, he pecado contra ti, el cielo y contra todos los testigos. ¿Y qué le dijo Jesús? Levántate, tu pecado ha sido perdonado, pero no peques más. Pero pastor, esto ya lo estoy repitiendo muchas veces. El Señor vuelve y te dice: levántate y no peques más. ¿Eso es extrovertido o introvertido? No sé.
Pero mi mensaje hoy es decirte, la iglesia no es un cuadrilátero de peleas. La iglesia necesita de hombres capaces de tener lo que deben de tener con Cristo, y lo mismo las mujeres. Las redes sociales ofrecen de todo. Mujeres desnudándose, hombres desnudándose, géneros. Los niños ya no saben a quién mirar, si es papá o es mamá. Los niños ya no saben si mi papá es bravo, mi mamá es brava. Nadie sabe nada. Pero anoche me gocé con un niño como de 6 años, el hijo de David y Cintia, escuchándolo orar. Y él desde su corazoncito decía varias veces una palabra y la repitió. Y él se sintió feliz diciéndola. Para nosotros los adultos, el papá me puede traducir, la mamá me puede traducir. Pero lo que más pudimos traducir, ¿sabe qué fue? Un corazón sincero, de niño. El Señor busca niños y niñas en esta tierra. Sabemos que somos extrovertidos, introvertidos. Sabemos que nos gusta hablar y no nos gusta hablar. Y sabemos que no nos gusta que nos pongan a hablar en reuniones. Y no nos gusta que nos miren que estamos a solas o solos. Iglesia Promesas y Bendiciones en España, en República Dominicana, en Atlanta, para Honduras, para Guatemala, para Colombia, para Estados Unidos, para México. El Señor te está necesitando. El Señor te está buscando. Pastor, es que hablan muy duro, yo no sirvo para eso. No te preocupes. Pastor, hablan muy pasito y a mí aquí me toca subir el volumen a esto y los vecinos como que dicen, ¡hey, bájele! No te preocupes por eso. Preocúpate por lo que estás captando en tu corazón. Colombia me dejó una enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? Que hay mucho trabajo para hacer. Demasiado trabajo. Y el Señor quiere que nos multipliquemos. ¿Cuántos aquí nos van a ayudar a que nos multipliquemos? 1 mano, 2 manos, 3 manos, 4 manos, 5 manos, se subieron las manos 7, 8, 9, 10. Y las pantallas que están cerradas, que pues eso, por allá salió una mano levantándola en España. Eso, muy bien. Entonces cerremos nuestros ojos y oramos. Y vamos a repetir todos esta oración. Repitan conmigo. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, me presento delante de tu presencia para servirte. Extrovertido o introvertido, yo te serviré. Dime, no, voy a ir, porque tú estás en mi corazón. Señor mío Jesucristo, en este día, aunque no entendí la palabra, aunque no sé qué fue lo que me quiso decir la palabra, yo iré. Yo entenderé que tú me estás llamando, que te serviré con cansancio, con enfermedad, con necesidades financieras, con necesidades familiares, con necesidades físicas. Y aún, Señor, con entendimiento o sin entendimiento, te serviré.
porque tú me tienes escrito mi nombre en el libro de la vida. Y yo te pedí que nunca jamás lo vayas a borrar. Jesús de Nazaret, levanté mi mano, porque tomaré la punta de tu manto y me iré contigo antes de que el mundo destruya tu iglesia. Yo iré, ganaré a todos aquellos que están deambulando por esta tierra y le enseñaré y le predicaré lo que tú me has enseñado. Gracias, Jesús de Nazaret, por este tiempo, por esta gran bendición y esta oración que ha clavada en mi corazón bajo la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén y amén. En cada amanecer, una promesa para ti, un mensaje divino que llega a ti. Cada día es nuevo, una bendición sin fin. En la iglesia cristiana encuentras tu carril. Promesas y bendiciones en cada paso que